Quiero comenzar una serie en este día. Esta serie se titula Tras el viento. Y van a ver por qué razón le he puesto a esta serie este nombre a través de nuestro estudio. He decidido tomar como base bíblica para esta serie el libro de Eclesiastés, porque hay tanta enseñanza tan importante en este libro, que yo encuentro que es necesario que nosotros como creyentes y como iglesia tengamos la oportunidad de meditar, de reflexionar en tantas enseñanzas que entendemos son importantísimas. Amados, desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha sentido siempre una profunda necesidad de buscarle a la vida el sentido. A veces lo escuchamos, a veces decimos que quiero encontrar sentido a la vida, o a veces nos referimos a otras personas y decimos, mira, es que esto no tiene sentido, pero queremos buscar sentido a la vida, sobre todo cuando el sentido que le queremos buscar a la vida se acomode a lo que a mí me parezca es bueno. Desde luego que hay algo que usted tiene que mantener en mente. Cuando nosotros comenzamos esta jornada de buscarle sentido, tú tienes que entender una cosa, y es que las circunstancias de la vida siempre tienden a interferir de una forma u otra y darle dirección a aquello que nosotros queremos hacer. Toda vez que usted se propone un plan en la vida, que usted quiere buscarle sentido a la vida, que a lo mejor lo como usted está viviendo ahora no le parece, a lo mejor usted está viviendo momentos que tampoco le parecen, y aún más hay personas que están viviendo momentos que se han atrevido a llegar delante del Señor y decirle, Señor, esto yo no me lo merezco. Yo espero que ninguno lo ha dicho. Si lo ha dicho, no se sienta mal en esta mañana, nada más arrepiéntase, es todo. ¿Ok? De decirle al Señor, oye, Señor, esto tampoco me lo merezco. Cuando todo este sinnúmero de cosas comienzan a asaltar nuestra vida y usted y yo queremos hallarle un sentido a lo que estamos haciendo, buscarle un sentido a esta vida, yo quiero que tú sepas que precisamente esa circunstancia que a lo mejor en lo que tú estás viviendo es lo que viene a interferir todo tu camino, toda tu jornada, para que te desvíe del rumbo que el Señor quiere poner a tu vida. Y sobre todo, amado, la vida junto con sus trivialidades impetuosamente amenaza con tomar el control de nuestras decisiones. ¿Escuchaste bien? Todo, a veces las trivialidades lo que quieren es movernos a nosotros, a que nosotros tomemos control de nuestras decisiones, y nos obligan a transitar en nuestras vidas por una ruta independientemente de aquellos riesgos que puedan poner en peligro aún nuestro propio raciocinio. Mis amados, en esta serie que yo voy a estar trayéndole a ustedes estos domingos, yo quisiera utilizar como base bíblica lo que mencioné hace un rato, este libro de Eclesiastés. ¿Y sabe por qué hago esto? Porque en este libro el autor produce un análisis muy sabio. Este libro, repito, el autor de este libro nos bendice a nosotros, nos revela a nosotros un análisis sabio y práctico desde el punto de vista de lo que es la vida y desde el punto de vista de lo que son las complejidades que trae la vida. El autor, aunque nosotros no se identifica en él como tal, no se presenta como tal, la mayoría de los teólogos hebreos y los teólogos cristianos concuerdan en que lo escribió Salomón. Y la manera que él se identifica, si usted busca su Biblia, muy probablemente el libro de Eclesiastés dice la palabra Eclesiastés y abajo dice el predicador. El predicador. ¿Por qué razón? Porque utilizan, si usted va, yo tengo por ejemplo en mi oficina una Biblia hebrea, y la Biblia hebrea no dice Eclesiastés, dice Cogelet. Dice Cogelet. Y la palabra Cogelet significa el predicador o significa el maestro. Cuando Salomón escribe este libro de Eclesiastés, él lo hace con un sentido muy intencional. Un sentido intencional. Le llama Cogelet. Dice, lo que voy a hablar aquí no es sencillamente un cuento más, no son sencillamente principios. Esto que yo te voy a decir es una predicación, es una enseñanza que tienes que escucharla, que tienes que vivirla, porque las enseñanzas de Eclesiastés son el resultado directo de las experiencias de Salomón, especialmente durante su etapa de más edad avanzada. Salomón, amado, escribe este libro durante los años de vida, ya que se estaba acercando a la ancianidad, los últimos años de vida. Por eso que es que tiene un valor, porque el libro de Eclesiastés es el resultado de un efecto acumulativo de la decadencia espiritual
la idolatría y la vida de autocomplacencia que al final lo dejaron a él desilusionado con lo que es el placer y el materialismo como una forma de felicidad. Él entiende que lo último que hizo, tristemente acepta que los últimos años de la vida, escuche bien, porque muy probablemente nos podemos identificar con esta situación. Él entiende que los últimos años de su vida, él los invirtió buscando o yendo tras el materialismo, yendo tras la autosatisfacción, yendo tras la satisfacción de aquellas cosas que solamente tenían una injerencia con su naturaleza humana, con su carnalidad. Vivió para disfrutar los placeres de la vida. Yo no sé cuántos a veces también ha dicho, es que la vida hay que disfrutarla porque se vive una sola vez. La vida se vive una sola vez, hay que disfrutarla al máximo, no importa qué. Mire, amado, este hombre hizo eso y ¿sabe qué? No le fue bien, y como resultado de ello ahora nos entrega a nosotros esta joya que es Eclesiastés. Nos entrega una joya que está basada en la experiencia de él, en las malas decisiones que él cometió, en lo que él realizó y las consecuencias que él tuvo que pagar. En esta serie, en este libro de Eclesiastés, el argumento de Salomón es que nada en la vida es capaz de hacernos sentir autorrealizados o darle sentido a la vida. ¿Aló? Amado, ese es el argumento que él establece en este libro. Es que nada en la vida puede enseñarte a ti lo que es la vida, si no es la fidelidad al Dios Todopoderoso. Tú quieres vivir una vida, ama al Señor. Jesucristo lo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, Jesús nos dijo, yo he venido para que ustedes aprendan a vivir. Y no solamente aprendan a vivir, continúen viviendo de esa manera. Ahí descansa y se encierra el efecto de la abundancia a la cual Jesús nos está hablando. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque van a aprender a vivir la vida como es y cosechar los frutos de vivir una vida abundante en el Señor. Amado, la frustración y los problemas en la vida, te tengo noticias, son inevitables. Si tú estás pendiente que a lo mejor porque tú aceptaste al Señor como tu Salvador, y ya tú eres creyente y vienes a la iglesia y oras y todas estas cosas, no vas a tener problemas, te equivocaste. La frustración y los problemas son inevitables. ¿Y sabes qué? Cuando tú vives una vida abundante y vives estos momentos, tú no vas buscando una respuesta del por qué estoy pasando por esto. Repito, cuando tú aprendes a vivir como el Señor te dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando tú vives bajo ese principio, vas a aprender algo que es extraordinario, importante e imperante. Es que no vas a buscar explicaciones delante de Dios. Es que no vas a argumentar ni vas a decir al Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Sabes por qué no lo vas a hacer? Porque entiendes que dentro del propósito divino hay muchas cosas, las cuales tienen un propósito de hacer de mí una persona mejor, más capaz, con más experiencia. Tiene la intención de hacer crecer mi fe, mi paciencia, mi dedicación y mi capacidad para poder creer en Dios cuando nadie más capaz es de creer en las circunstancias en las que yo estoy creyendo. Amados, en lugar de buscar la realización de nuestras ambiciones humanas, deberíamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero porque son un regalo de parte de Dios. Yo he aprendido a disfrutar de la vida y la disfruto, porque yo disfruto todo lo que proviene de la mano de Jehová. Repito, vuelvo a decirlo, disfruto de todo lo que proviene de la mano de Jehová. 5 personas entendieron lo que acabo de decir yo, pero lo voy a decir otra vez. Todo lo que viene de la mano de Jehová lo disfruto. Llámese como se llame, mi alma te alaba, Jehová. Aun cuando mi carne entienda que es algo lindo, bueno, hermoso, precioso, me gusta, como también aquello que a lo mejor es duro, difícil, duro para tragar, viene del Señor. Yo lo disfruto, porque detrás de todo lo que viene de parte de Dios solo queda
una sola cosa, una bendición. Mi alma te alaba, Jehová. Una bendición nada más. Debemos, amados, reconocer que los problemas nos ayudan a formarnos a nosotros como creyentes y como personas. Así que un buen enfoque centrado en la vida acepta tanto el éxito como acepta la adversidad. ¿Por qué? Porque todo viene de la mano de Jehová. Lo primero que yo quiero que tú veas es que en el Eclesiastés capítulo 1 dice la palabra del Señor: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. El siguiente verso dice: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Estoy utilizando la Nueva Versión Internacional, pero voy a explicarle algo, porque si usted busca la versión en inglés, King James dice vanity. Si la busca la Reina Valera, dice vanidad. ¿Estarán ellos equivocados? No es que están equivocados, ni es que tampoco esto es otra cosa. Lo que sucede, amados, es que la traducción al español, la palabra vanidad que nosotros conocemos, realmente en el hebreo se traduce, y solo se lo voy a enseñar la semana que viene, se traduce como algo que es absurdo, algo que es fútil. Cuando decimos vanidad de vanidad, lo que el escritor de Eclesiastés, en este caso Salomón, lo que él quería decir es que la vanidad de vanidad, que eso es una cuestión absurda. Imagínense, amado. Voy a poner un ejemplo rapidito. Nos hacemos una cirugía plástica. Queremos arreglarnos un poco las arruguitas, levantar esto un poco, esto por acá. Digo, yo me quiero hacer una aquí del cuello porque perdí peso y ahora se me ve todo esto aquí y ya me incomodo, ¿no? Soy una persona joven todavía para verme así, ¿no? Pero le tengo noticias, amado. Le tengo noticias. Todas las cirugías tienen caducidad. A usted se la hacen hoy y el doctor, si es un buen cirujano y es bastante honesto, le va a decir: te miro en unos añitos otra vez para retocarte. ¿Por qué razón? Porque todo regresa a donde estaba antes. Porque la palabra no se equivoca. Cuando vamos a envejecer y eso no lo para nadie. Muchas personas se lo hacen y no, eso no está mal, no es pecado. Es pecaminosidad, pero no es pecado. Es que no es pecado. Usted quiere hacerse una cirugía, pues haga lo que quiera, no importa, no es pecado. Pero realmente, cuando uno pone a mirarse las cosas de la vida, si voy a regresar para donde estaba otra vez, pues ya, ¿para qué no? Ustedes han mirado ahora con esa cuestión del Botox eso. ¿Se ha visto usted el montón de actrices que han quedado desfiguradas? ¿Han visto? ¿Han quedado desfiguradas? Entonces realmente, cuando vemos esas cosas, podemos decir: absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Porque si hubiesen quedado así, no, olvídense, ¿no? Lo que quiero decirle, amados, que el escritor comienza el libro de Eclesiastés sentando una base que es importante, y es que nosotros entendamos que en la vida lo primero que tienes que hacer para mirar la vida en un sentido que traiga a tu vida éxito es que tienes que aprender a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es absurdo. Amén. Entonces vas a comenzar. Así que leemos sobre esta perspectiva que tenía el rey Salomón sobre las experiencias de la vida luego de que él se había desviado y regresado al Señor. La suma de sus pensamientos en este libro de Eclesiastés concluye que una vida desconectada de Dios no es vida. Eso es toda la suma de los pensamientos que él hasta aquí. Eso es a lo que llega. Se reduce a esa gran verdad que una vida desconectada de Dios no es vida. Es como utilizar, cuando nosotros utilizamos el sustituto del azúcar, ¿no? En lugar de utilizar lo que es real y lo que es verdad. Hay una porción que, llevando al Nuevo Testamento, que Jesús, cuando Jesús nos dijo algo a nosotros que fue muy interesante, porque nos abre nuestros ojos y nuestra capacidad para entender las cosas a otro nivel. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15 y versículos 3 al 5. Dice: ustedes, y mira, quiero que empiecen a ver esto. Jesús dijo, y lo podamos mezclar con la intención de Salomón. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Número 1, ¿qué dijo Jesús?
Número 1, ustedes ya están, ¿por qué? Por la palabra que les he predicado. Lo primero que nosotros vamos a entender es que mi condición carnal ya está eliminada de mí. Yo he sido limpio de la manipulación de mi condición carnal. Yo sigo teniendo la carne y yo tengo que cuidarme porque esta carne está ahí. Amén. Seguimos en este cuerpo, ¿no? Pero al Señor predicar la palabra y nosotros haberle recibido, la palabra del Señor ha producido un efecto extraordinario en mi vida. Ese efecto es que fui limpio. En otras palabras, que el Señor me dio la capacidad para yo luchar contra todas las injerencias de mi naturaleza carnal. He quedado limpio por la palabra, dijo, que les he comunicado. El verso que sigue nos dice a nosotros: entonces, ya que eso pasó, ya que estoy limpio, ya que tengo la fuerza, ya que tengo la fe, ya que tengo la capacidad para luchar en contra de las injerencias de la carne, ya que no tengo excusa, entonces me dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En otras palabras, ya que tú tienes esta realidad, lo primero que vas a entender es que has sido llamado a permanecer en todo lo que en toda la palabra que el Señor te comunicó. En todo aquello que Él puso en tu corazón. La mejor manera de tú mostrar la fidelidad es cuando permaneces en lo que crees. Mi alma te alaba, Jehová. Repito, la mejor manera de probar la fidelidad al Señor es cuando permanecemos en lo que hemos creído. Amén. Quiero que mantenga eso en mente por algo que voy a decir en un rato más. Así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Lo segundo, lo próximo que tú vas a entender es que cuando tú permaneces en Él, permaneces en lo que has creído, continúas viviendo y profesando lo que has creído, lo que viene para atrás es la realización de que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Vivir siendo fiel, vivir por la práctica del principio que Dios ha puesto en tu vida, trae como resultado que tú vas a producir frutos. Son frutos que provienen de Él. Tú no tienes que hacer nada. Los ríos, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. ¿Me oíste? Tienes que permanecer en lo que has creído. ¿Me entendiste? Tienes que permanecer en lo que has creído. Si permaneces en lo que has creído, dice, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Tú permaneces en lo que has creído, tú vas a producir fruto. No hay otro resultado de tu vida de fidelidad a Dios sino el producir frutos. Versículo que sigue nos dice a nosotros: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Dale ese aplauso grande al Señor. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Inmediatamente Jesús en el versículo 5 dijo: les voy a aclarar esto para que no le queden dudas. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ahora, tú tienes que entender que para que esto funcione, tú tienes que saber cuál es tu posición. No, tú no eres la mata, tú eres la rama. Tú no estás llamado a actuar como la mata, tú estás llamado a actuar como la rama. El éxito está en ser rama, no en querer ser la mata. Ya Él lo dijo: la vid soy yo. La vid soy yo. La mata soy yo. El tronco soy yo. De aquí sale todo. De mí sale todo lo que tú necesitas. El alimento, la provisión, todo sale de mí. Lo único que tienes que hacer es ser rama. Mi alma te alaba, Jehová. Es todo. Y si haces eso, dice, entonces vas a dar
mucho fruto. En otras palabras, el resultado de este tipo de relación con Dios no va a darte otra cosa que producir frutos en tu vida. ¿Qué frutos se producen en tu vida? Mira, estamos hablando de montones de cosas en las cuales tú necesites una intervención de Dios. ¿Sabes? Todas las áreas que yo necesito diariamente que Dios intervenga en mi vida, que dependo de Él para que intervenga en mi vida. Y cada vez que yo busco es que Dios comience a proveer, que yo le entrego al Señor todas esas áreas. Amado, yo soy rama. Yo no puedo intentar producir nada por mí mismo. No puedo hacer. El error más grande, la vanidad más grande, lo absurdo más grande es cuando tú quieres producir en tu vida cosas que no puedes. Por eso es que el gran Salomón comienza diciendo: en la vida vanidad es vanidad. Todo es absurdo. Todo es absurdo. Dice: separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. En otras palabras, no es que la rama se caiga, es que si tú quieres ser planta, ya estás en problema. Nosotros dependemos, amado, y siempre lo he enseñado, nosotros dependemos de nosotros vivimos para una dependencia de nuestro Dios. Ahora bien, te he dicho todo esto para que tú y yo podamos entonces entender algo que es sumamente importante. Vimos un versículo ahorita que decía que ustedes son limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Se acuerdan? Un par de versículos atrás. ¿Aló? ¿Se acuerdan? Versículo 3. Ustedes ya están limpios. Gloria a Dios. ¿Aló? O sea, no estamos hablando de algo a ver si funciona. Esto no es una doctrina religiosa. Esto no es un dogma. No es nada de esas cosas. No es una doctrina religiosa, no es un dogma, no es una regla, no es nada de eso. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he predicado. Ahora, tú tienes que entender que el Señor respalda su palabra. En el Antiguo Testamento dice que Él va a enviar su palabra y que la palabra hará todo aquello para lo que fue enviada y aún prosperará. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice o no. La palabra que sale de mi boca hará todo aquello para lo que fue enviada y aún va a prosperar. Desde el Antiguo Testamento el Señor está declarando que Él envía su palabra para que haya en nosotros prosperidad. Amén. Miles de años después de esa profecía, nace Jesús de Nazaret. Nace Jesús de Nazaret. De todos los evangelios, los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos. Se llaman así porque esos 3 evangelios se parecen muchísimo. Básicamente es lo mismo. Se piensa, o ya la mayoría de los teólogos concuerdan, que el primero que se escribió de todo fue el evangelio de Marcos. Y que los demás, Mateo y Lucas, lo que hicieron fue copiarse de ahí y añadirle unos detallitos a algunos de ellos que se acordaban que llegaron, otros, conforme al propósito, a la población que ellos se estaban dirigiendo. Pero el otro cuarto evangelio es el de Juan. Y Juan es diferente porque Juan habla otro montón de cosas diferentes. Pero lo interesante es la manera en la que lo que Juan destaca en su evangelio. Y Juan comienza este evangelio ¿cómo? ¿Cómo lo comienza Juan? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No me han escuchado. ¿No están escuchando? Miles de años atrás, envíame mi palabra, la envío y hará lo que para lo que fue enviado y habrá de prosperar lo que fue enviado. Miles de años después nace Jesús de Nazaret y Juan dice: el verbo se hizo carne. Mi alma te alaba. La palabra tomó forma. La palabra tomó forma. Y amado, de que si fue prosperado, dígame usted si no prosperó. Usted está sentado aquí, miles de años después. Está usted sentado en esta mañana, en este lugar. Quiere decir que nuestra vida como creyente básicamente va descansando precisamente en esa palabra. Va descansando precisamente en el que, amado, esta palabra, todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, son principios. Es su palabra, son sus enseñanzas, son sus principios.
Y los principios tienen una virtud increíble. Es que los principios nos enseñan a nosotros a vivir por convicciones. Eso yo se lo he dicho a ustedes 1000 veces, ¿no? Los principios nos enseñan a nosotros a vivir por convicciones. Todo el mundo posee convicciones, por los cuales ellos van a vivir y marcan su vida. Pero existe una pregunta importante. ¿Cuáles de estos principios por los cuales yo estoy viviendo, escucha bien, cuáles de estos principios por los cuales yo estoy viviendo es negociable? ¿Cuáles de ellos yo puedo echar a un lado y cuáles no? Porque esas son, amado, ¿tú sabes por qué yo puse eso ahí? Porque esa bendita pregunta me la han hecho a mí en consejería. De todo lo que usted ha enseñado, pastor, ¿cuál nosotros podemos? Pues ya usted sabe que todo es difícil, nosotros somos, Dios sabe que somos humanos y que no lo podemos cumplir todito. ¿Cuál usted cree es lo que podemos nosotros? La verdad es que cada vez que un cristiano compromete sus convicciones divinas, comenzará a caminar un camino peligroso. Y el ejemplo más grande de esto es Eclesiastés. No me han escuchado, no me oyeron lo que yo dije. La historia del rey Salomón, amado, lo que nos hace es revelarnos las consecuencias de caminar en el terreno peligroso del fallo al compromiso. De eso se trata. De eso se trata. Dios, cuando comienza a tratar con Salomón, Dios fue claro con Salomón y Dios le advirtió a Salomón: ten cuidado de no hacer alianza con los egipcios y de casarte con las hijas del faraón. Entonces le advirtió, le advirtió, le digo, no hagas alianza con nadie, con ninguno de estos paganos, no hagas alianza con los egipcios y cuídate de las muchachas egipcias. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Salomón, ¿qué hace este tipo? No pasó mucho tiempo antes que Salomón estaba tomando esposas de los pueblos paganos. Y el problema de tomar las esposas de pueblos paganos fue que las mujeres que tomó adoraban a sus dioses paganos en lugar de adorar al único Dios verdadero. ¿Me estás escuchando? El problema de todo esto, cuando le dijo el Señor, no te metas con esto, no es porque el Señor le caían mal los egipcios o le caían mal las muchachas de Egipto. Ese no fue el punto. El punto es que cuando tú haces alianzas con el enemigo, las alianzas con el enemigo te separan de la mata. Te separan de la mata. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me escuchaste ahora lo que te estoy diciendo? Te separan de la mata. Y tú fuiste llamado para vivir, tú eres rama, para vivir pegado a la vid, pegado a la mata. No puedes permitir que nada te separe de ello. Y cuando hacemos alianzas con el enemigo y con sus cosas, óyeme, nos salimos de ahí. Mi alma te alaba, Jehová. No. El resultado fue Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Primera de Reyes 11:4. Dice lo siguiente. El resultado de esto fue: cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres, y ahora escucha esto, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Míralo aquí en la NBI. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres a mí me gusta mucho esta versión. Cuando llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. En la Reina Valera dice: inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Cuando Él hizo esto, el resultado, amados, de nosotros hacer las alianzas contra enemigos, es que te sacan a ti de la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la perfecta voluntad de Dios, estas cosas suceden. O sea, entonces, ¿sabe? Me interesa mucho la palabra del Señor, porque dice cuando Salomón era ya. ¿Sabes qué pasa con la palabra? Que está en contra de la gente que ya son mayorcitas, ¿no? ¿Por qué tiene que destacar ese asunto de que ya era viejo? ¿Por qué tiene que destacar el asunto de que ya era viejo? Bueno, mucha gente podrá decir, bueno, porque ya, imagínate, pues ya después de viejo ponerse con esas cosas, ¿no? Viejo verde. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuando ya estaba en la edad que no tienes mucho ánimo para nada, que se te van las fuerzas, que como decimos en el buen laredense, lo que voy a decir lo aprendí aquí, si es grosero, culpa de ustedes. Cuando llegó a la edad de que me vale, entonces ya no nos quedan fuerzas para defender nuestras convicciones y nos dejamos ir. Pues dale un aplauso, Señor. No porque lo que dije sea bueno, pero porque tú no vas a vivir de esta manera. Ya era viejo, cuando pasó eso, ya no tenía fuerza para defender, ya no tenía. Entonces, ¿qué hicieron sus esposas? Se pusieron a adorar a dioses ajenos. Así que, realmente, amados, esta porción lo que nos muestra es que cuando nuestra fidelidad y compromiso comienza a debatirse en nuestras vidas, entonces el resultado viene a ser una división en nuestra mente. Cuando nuestra fidelidad y nuestro compromiso al Señor lo comenzamos a debatir, se forma una división aquí. Durante sus días de juventud, Salomón tomó decisiones las cuales mostraban una división en su lealtad a Dios y sus principios. Habiendo tomado decisiones equívocas durante su juventud, trajo graves consecuencias durante su ancianidad. Momentos en los cuales ya su fuerza y vulnerabilidad le impidieron rectificar y por ende sufrió grandes consecuencias. Ahora ven, iglesia, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Eclesiastés es la experiencia de un hombre que lo tuvo todo, fue declarado el hombre más sabio que existía, fue bendecido, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero ya a lo último sufrió las consecuencias de sus malas decisiones. Tú no puedes pretender vivir la vida, mi amado, en dos aguas. Como cristianos hemos sido llamados a defender nuestros principios. Tú quieres tener éxito en la vida, vive pegado a la mata. Sé rama, no intentes ser la mata, no vas a poder serlo. ¿Entendiste? Cuando tú aprendas y realices esto, esa dependencia del Señor te va a hacer vivir por sus principios. La fidelidad descansa en lo que tú seas capaz de creer y con la intensidad que tú lo creas.